Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Mateo y estoy encantado de volver a saludarte. Bienvenido, bienvenida a mi canal. Si aún no lo has hecho, te invito a seguirme en mis redes sociales. En este vídeo comparto con vosotros mi intervención del pasado día 28 de marzo de 2022 en el programa Familia y algo más de Gemma Lendoiro en la emisora de radio Libertad FM. Espero que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Feliz semana! Pues ahora vamos a hablar de un tema que afecta, si antes afectaba a al 20% de la población, este porcentaje me temo que es muchísimo más elevado. Divorcios, custodias, peleas por pensiones de alimentos, peleas por muchas cosas, cuando los ex esposos terminan su matrimonio y deciden divorciarse. No se llevan bien y llegan los problemas. El abogado experto en derecho es el abogado de familia, es el profesional al que una persona ha de acudir si quiere disolver su divorcio. Bueno, si quiere disolverlo tiene que acudir a un juez, pero para hablar con el juez tiene que utilizar a un intermediario, que en este caso es el abogado de familia. Para hablar de este tema tan apasionante y que nos afecta a tantas personas y tan común, tenemos a Felipe Mateo Bueno, experto en derecho de familia. Muy buenas tardes, Felipe. Muy buenas tardes, un placer saludarte a ti y a tu audiencia, por supuesto. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué elegiste el derecho de familia, con lo bonito que es el tributario? Pues fíjate, te voy a dar una sorpresa, yo no elegí el derecho de familia. Te eligió él a ti. El derecho de familia me eligió a mí. Ajá, Lo cuéntanos. cierto es que los clientes son los que nos acaban especializando a los abogados. ¿Ah, sí? Yo antes que abogado era graduado social, yo primero estudié Relaciones Laborales Sí. y durante muchos años ejercí como abogado laboralista, ¿no? Ajá. Pero me empezaron a venir asuntos de familia, se me daban muy bien, disfrutaba haciéndolo, cada día me venían más y en el año 2005 decidí dedicarme al derecho de familia en exclusiva. Dejé el derecho laboral y desde el 2005 me dedico en exclusiva al derecho de familia. ¿Y qué es lo que tiene que te ha gustado tanto? Pues mira, muy sencillo. El derecho de familia es la rama más humana del derecho. Ajá, La que desde nos luego. permite hacer más cosas por las personas que nos rodean. Y sí que quiero hacer una matización, para bien y para mal. Un buen abogado de familia que decida hacer cosas buenas por la gente que le rodea, pues puede hacer muchas cosas buenas. Pero un mal abogado de familia que decida hacer cosas malas puede arruinar familias completas. Ninguna broma, lo que estás diciendo. No es ninguna broma y la vemos todos los días en nuestros juzgados. Sí, claro, porque no todos los abogados de familia son buenos, está claro. Yo Habrá lo que buenos pienso- y malos profesionales. Yo lo que pienso que para ser buen abogado de familia o de cualquier otra rama, lo primero que hay que ser es buena persona. Ujú, Si no eres buena persona no puedes ser buen abogado. claro. ¿Eh? Y aconsejar a tus clientes a que no se salten nunca la legalidad. Es que el primer consejo que hay que darle a un cliente en materia de familia es que piense en sus hijos. Oh, Y desde luego, sobre todo, pues que todo lo que haga sea dentro de la más estricta legalidad. ¿y esto pasa mucho? ¿Te encuentras con muchos clientes que, por ejemplo, se me ocurre, cuando están discutiendo sobre una propiedad que han de repartirse a medias, te encuentras con muchos clientes, o con el contrario, que tú ves claramente que está anteponiendo los intereses de sus hijos, o sea, que lo que más le importa es el dinero, la pasta, vaya? Mira, como digamos cuestión general, yo te diría que los adultos cuando se divorcian muchas veces no piensan en sus hijos. Ajá, Si pensaran en sus hijos no harían las cosas que hacen. sí. ¿Eh? Muchas veces se dejan llevar pues por el orgullo, por la venganza, por intereses económicos y se olvidan de que se podrán divorciar, pero van a ser padres de esos niños toda la vida. Claro, nos divorciamos, pero seguimos siendo una familia. Efectivamente. Porque el libro ahí de lo has familia dicho no muy se bien. rompe. No, es que ahí lo has dicho muy bien. Se sigue siendo, aunque se divorcien, siguen siendo una familia. Una familia rota, pero una familia. Sí, Y además lo importante que hay que tener presente es que hay mucha gente que piensa que un divorcio termina el día que tienes la sentencia de divorcio en la mano. Y eso es falso. totalmente. Un divorcio empieza el día que tienes la sentencia de divorcio en la mano. Y en función de cómo haya sido todo ese procedimiento, pues el futuro de esa familia será mejor o peor. Y
Una pregunta, tú eres muy conocido en Twitter y eres muy activo. Y además recomiendo a nuestros oyentes que te sigan porque tienes eres una persona sarcástica, con ironía, fina, sí, y que no pocas veces te llevas las broncas de los haters, aunque siempre te bandeas muy bien entre los haters. ¿Llevas a hombres y a mujeres de manera indiferente o prefieres más defender a los hombres? Pues mira, por aquello de la sororidad. Bueno, claro, aquí no se puede aplicar el término sororidad porque viene de sor, de hermana. Aquello de la solidaridad entonces entre hombres. No. Mira, vivimos en una sociedad, en un mundo de las etiquetas. Sí. Y es cierto que muchos se refieren a mí como la abogada de los hombres. Pero por eso te lo pregunto. Yo siempre respondo lo mismo. Yo defiendo personas, claro, sin distinción de sexo. Y cuando una persona entra en mi despacho, desde luego no me fijo en lo que tiene entre sus piernas, me trae sin cuidado. Tengo que reconocer que mi clientela es mayoritariamente masculina, en torno al 75% son hombres. Pero vamos. ¿Y eso a qué le atribuyes? Bueno, yo creo que atribuirlo, pues yo creo que quizá por mi línea de actuación, de pensamiento, etcétera, hay más hombres que me buscan para que les defienda que mujeres. Evidentemente una mujer que esté pensando en divorciarse y que esté dispuesta a ponerle una denuncia falsa a su exmarido, etcétera, para conseguir la custodia de los niños, pues sabe que a mi despacho no pierda el tiempo, que no venga, porque no se le va a atender. Claro. Entonces, claro, si yo digo públicamente este tipo de cosas, pues hay ya determinadas mujeres que no van a venir a mi despacho, lo cual entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, pues... ¿Verdad? Hombre, espero que nos esté escuchando alguien, además de mi madre. No, lo digo en tono irónico, que has dicho, que uso muy bien la ironía. Bueno, fíjate, sí, fíjate que esta era una de las preguntas que te iba a hacer, pero te me has adelantado, así que te la voy a hacer ahora. Y nos vamos a meter en un jardín, sobre todo tú, que eres el que vas a contestar. ¿De verdad hay más denuncias falsas de las que el Consejo General del Poder Judicial dice que existen, que no llegan ni al 1%? Pues mira, te voy a dar un dato y además es muy interesante porque este dato lo ha compartido recientemente en Twitter el Consejo General del Poder Judicial. Dime. En el año 2021 se presentaron en España 162.848 denuncias por violencia de género, de las cuales 41.000 terminaron en condena. Es decir, 121.775 terminaron en sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento y archivo. Esto no significa que sean falsas, esto significa que no se ha podido probar. Efectivamente. La agresión. Yo no te voy a decir que el 100% de esas 121.000 denuncias sean falsas, pero solo con que sean falsas la mitad estaríamos hablando de 60.000, unas 5.000 mensuales. Vamos a ver, ¿por qué hay tan pocas denuncias falsas oficialmente? Pues porque a la hora de hacer encuestas, a la hora de obtener datos, podemos condicionar esos datos. Por ejemplo, podemos poner filtros. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Si ahora decimos que calvos solo son los que no tienen ni un solo pelo en la cabeza, yo no soy calvo. Yo tengo pelo a los lados. Claro. Pues con las denuncias falsas es lo mismo. Si decimos que denuncias falsas son solo aquellas en las que los jueces deducen testimonio y dicen que se incoen diligencias por denuncias falsas, pues como los jueces en la mayoría de los casos no hacen esto porque dicen que archivan porque no se han podido probar los hechos, pues resulta que no tenemos denuncias falsas. Claro, porque además entiendo desde mi poco conocimiento del derecho, pero algo sí de esto sé porque me he informado. Vamos a ver, si una mujer pone una denuncia falsa, pongamos por caso, y el juez sobresee el caso por falta de pruebas, para que esa denuncia sea considerada y se compute como falsa, el ex marido, es decir, el objeto de la denuncia, tendría que denunciar a esa mujer y probar los hechos, ¿no? Seamos realistas. En primer lugar, cuando hay una denuncia falsa y se ve claramente que es falsa, sí, el propio juez debería librar testimonio y enviar esto al juzgado de guardia para que se investigara. Si no lo hace el juez, debería hacerlo el Ministerio Fiscal. Sí, y no lo hacen. Pero nos encontramos con que lamentablemente, salvo casos muy excepcionales en los que es tan descarado que si no lo hiciera casi delinquirían, pues no se hace nunca. Entonces,
¿Quién tiene que hacerlo? Pues lo tiene que hacer el perjudicado, el hombre que ha sufrido esa denuncia falsa. Claro. Pero ya te adelanto que en su camino se va a encontrar todo tipo de zancadillas. Porque el primer argumento que te dicen es, oiga, no quiere decir que la denuncia sea falsa el que se archive. Simplemente quiere decir que no se ha podido demostrar los hechos. Pero claro, si no se han podido demostrar, igual es porque no existían. Bueno, igual es porque no existían o igual es porque no hemos encontrado el objeto del crimen. el arma del crimen, perdón. Cuando hay maltrato de verdad, sí, se demuestra, se prueba. Porque sí. El maltrato siempre deja huellas o deja rastro. El maltrato físico deja huellas, el maltrato psicológico deja secuelas, deja rastros. Ya. Bueno, entonces, y vamos a meternos en otro jardín, que yo ya sé lo que opinas, pero quiero que los oyentes lo sepan. Cuéntanos, ¿qué opinas de la flamante ley de violencia de género que tenemos? Bueno, yo en este sentido lo tengo muy claro. En mi opinión es inconstitucional, ya que vulnera derechos fundamentales. ¿Cómo son? Entre otros, vulnera el derecho a la igualdad y el derecho a la presunción de inocencia. Vulnera el derecho a la igualdad desde el momento de que tenemos toda una jurisdicción creada para juzgar a hombres. Todos unos juzgados de violencia sobre la mujer para juzgar a hombres. Si en este país mañana abrieran juzgados para juzgar a negros o para juzgar a latinoamericanos, pues esto sería un escándalo. Desde luego, suena Sin embargo, fatal. Tenemos juzgados para juzgar a hombres. Y además, ante un mismo hecho, en virtud de esta ley, la pena que se le aplica a un hombre es distinta que la que se le aplica a una mujer. Es decir, si hoy una pareja discute y ella le pega una bofetada a él y él se la devuelve, y además con la misma intensidad y el mismo todo, ella va a tener una pena notablemente inferior a la que va a tener el hombre. Y luego vulnera el derecho a la presunción de inocencia. El indubio pro reo, ¿no? Sí, bueno, el indubio pro reo también lo vulnera, es un principio. Sí. Pero el derecho a la presunción de inocencia lo vulnera, fíjate en este momento qué grave es. Sí. Desde el día 3 de septiembre tenemos una nueva reforma del Código Civil en virtud de la cual, si una mujer pone una denuncia por violencia de género contra sus maridos o expareja, este no tiene derecho ni tan siquiera a un régimen de visitas. Esto es una barbaridad. Fíjate qué castigo más brutal para los niños. El hecho de poner una denuncia. Sí, eso es una barbaridad. Porque si luego se demuestra que la denuncia era falsa, no se recupera el tiempo perdido, ¿eh? No. O sea, 1 año sin ver a tus hijos, 3 años sin ver a tus hijos, 2 años sin ver a tus hijos, eso no se recupera. Y es un castigo que es brutal. El Tribunal Constitucional dijo que no era inconstitucional, habrá que acatarlo, pero en mi opinión es inconstitucional, y en la opinión de muchos otros juristas, e incluso, pues hay por las redes funcionando vídeos del propio Alfonso Guerra, en el que cuenta cómo salió adelante esa declaración de que no era inconstitucional la norma, en el sentido de que hubo magistrados que sufrieron presiones para que se dijera que no era inconstitucional. Sí, no, desde luego, hoy en día ser hombre, bueno, no sé, a mí no me gustaría en este momento ser un hombre. Yo siempre digo lo mismo, yo tengo una hija, sí, y me alegro profundamente de tener una hija. Yo en este momento, si tuviera un hijo, lo miraría y pensaría, pobre desgraciado, lo que se le viene encima. Sí, no, desde luego, porque ahora, esto me recuerda, si no recuerdo mal, en la ley islámica, ante una violación, el testimonio de un hombre equivale al de 5 mujeres, creo que es algo así, ¿no? O sea, esto pues es como... Locura. Otra locura, claro. Pues esto le hemos dado la vuelta aquí los avanzados en Occidente. Te quiero preguntar también, y ya con esto vamos terminando, ¿has visto muchas injusticias tú en los juzgados con respecto a tus clientes? Mira, te voy a contar algo reciente de este primer trimestre del año. 2 casos. En un caso hay una custodia compartida. Sí. Y la niña tiene un apego enorme hacia su padre y un menor apego hacia la madre. Entonces, ¿qué es lo que ha recomendado el Gabinete Psicosocial y ha acordado el juzgado? Pues que quitemos esa custodia compartida y se pase a una custodia exclusiva materna para equilibrar la balanza y que la niña tenga el mismo apego con la madre que con el padre. Ahora te cuento otro caso. Una niña, partimos de un asunto en el que hay una custodia exclusiva materna y la niña tiene un gran apego con la madre, tiene más apego con la madre que con el padre. ¿Sabes lo que ha acordado el juzgado? ¿Qué? Que se reduzca el régimen de visitas al padre, porque claro, no vamos a someter a esa pobre niña
a tener que estar con alguien con quien no tiene tanto apego. Ah, vaya. Es curioso, ¿no? Qué cosas. Cuando los niños no tienen apego con mamá, tienen que tener apego sí o sí, por narices. Cuando no tienen apego con el padre, hay que proteger a los niños de ese padre, porque probablemente si no tiene apego con el padre es porque carece de habilidades parentales. Pero nadie se pregunta si cuando no tiene apego con la madre es porque carece de habilidades parentales la madre. Luego estamos otra vez ante un caso de desigualdad real, en este caso entre sexos. Clarísima discriminación. En fin, pues esperemos que las cosas vayan mejorando y la sociedad vaya despertando y protestando por lo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es una clara injusticia. Y nada, que en Twitter sigas siendo tan combativo y que sigas recibiendo sobre todo alabanzas, ¿eh? ¿Cómo se lleva esto de estar tan expuesto? ¿Te compensa? ¿O te lo tomas con sentido del humor? Yo te voy a ser sincero. Sí. Yo nunca me he planteado mi presencia en Twitter en esos términos. En Twitter simplemente digo lo que pienso. No todo, porque me cerrarían la cuenta, pero digo lo que pienso. Sí. En cuanto a las alabanzas y a los palos, te diré aquello de que soy de los que piensan que es bueno que hablen de uno aunque sea bien. Las alabanzas, aunque sea bien. Efectivamente. Las alabanzas las tomo como un cumplido y desde aquí aprovecho para dar las gracias. Sí. Y en cuanto a los palos, pienso en aquello que decía Don Quijote a Sancho: ladran, luego cabalgamos. Exacto. En cualquier caso, tengo claro que no soy como los billetes de 500 euros, que a todo el mundo gustan. Tampoco pretendo caerle bien a todo el mundo. Es más, sí, a según qué personas me preocuparía mucho caerles bien. Y no te voy a preguntar a quién. Y te resumiría diciendo que a mí me va la marcha, con lo cual fenomenal. Yo agradezco mucho los halagos, agradezco mucho los comentarios positivos, pero bueno, los que me divierten realmente y con los que se aprende son con las críticas. Vale, bueno, pues ya para despedirnos, Felipe trabaja desde Zaragoza, pero eso no significa que no pueda defenderte si lo necesitas. Trabajas en toda España. ¿Cuál es la web de tu despacho por si te quieren localizar? Pues www.mateobuenoabogado.com. Muy bien. Oye, pues nada, Felipe, ha sido un placer enorme estar hablando contigo esta tarde. Te mando un abrazo y esperemos contar contigo próximamente. Lo mismo digo, será un placer. Hasta pronto, un abrazo a todos. Hasta luego.